Stop censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico, soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Uforix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Dangua y Andrea Pérez Simón Dini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista, por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz. Buscar ovnis tiene como una afición. Dio en espejo público y en gente la declaración de que vio un ovni, mostró el vídeo de... Hoy abrimos la puerta secreta al universo de la mano de Nando Domínguez, como siempre, pero además hoy viene acompañado de una persona que tiene un proyecto muy bonito y que yo le pondría el sobrenombre de rescatador de libros, pero ahora enseguida Nando nos dice de quién se trata. Nando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, hoy la cosa va de libros. Hoy he decidido que la sección vamos a hacerle y darle voz a una de los proyectos que me han parecido más interesantes, muy relacionado con el mundo del misterio y de la ufología. Tenemos a Pablo Vergel, que es sociólogo, autor del ensayo Incógnita OVNI, que es de metafísica de la ruptura, y de la novela 10.000 millones de naves. Pablo, pues, es editor de una de las editoriales sin ánimo de lucro, que es Reediciones Anómalas, la cual, a través de diferentes crowdfunding y yo creo que de luchar mucho por el derecho, supongo que los derechos de copyright y tal, está rescatando unas de las bastantes obras que la verdad que están hoy en día descatalogadas, no las encuentras en ningún sitio, solo las encuentras en páginas web de segunda mano a unos precios exagerados. Y de un libro que te vale de segunda mano descatalogado de 100 euros, te lo puedes encontrar a 16 euros, como es El mensaje de otros mundos, que lo han reeditado ellos, que es de Eduardo Pons Prades. Y bueno, pues qué mejor que él mismo nos cuente este proyecto, cómo se inició y que nos hable un poquillo más de los futuros libros que puedan salir ahí en Reediciones Anómalas. La verdad es que tiene muchísimo mérito y además, desde luego... Es que yo creo que sí. Muchísimas personas que estamos buscando libros y que los encuentras a unos precios muy elevados, pues afortunadamente, gracias a todo el esfuerzo de Reediciones Anómalas, te lo encuentras pues como tirado de precio. Que te cuesta una barbaridad o que simplemente no lo puedes encontrar, que todavía es más... O simplemente no se puede encontrar, o solo hay uno y lo venden por... Es que hay veces que encuentras libros que te ponen el precio un poco exagerado de 300 claro. euros y dices, madre mía, pero esto qué o es. más, porque son piezas de coleccionista, claro. Es increíble. Bueno, Pablo Vergel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isa. Hola, Nando, ¿qué tal? Oye, ¿qué mérito tiene lo que haces tú? Además, pues no sé, me parece un proyecto precioso. Ahora, también he de decir que desde luego eres infinitamente valiente para lanzarte a este proyecto que me resulta, aparte de costoso económicamente, muy complicado, que tiene que tener mucha dificultad, ¿no? Realmente está feo que yo lo diga porque tampoco quiero dar pistas a nadie, ¿no? pero no es tan complejo. Realmente había un hueco en el mercado, había unas ciertas obras, como decía Nando muy bien, que o bien estaban a precios prohibitivos o bien estaban fuera de circulación o incluso obras que a nosotros nos ha hecho mucha ilusión traducir por primera vez al español, ¿no? Y la verdad es que a veces, visto desde fuera, no voy a negar que hay mucho trabajo, pero muchas veces hay autores de primer orden, como puede ser, o la familia del autor, en el caso de Eduardo Pons Prades, que ya falleció y contacté con su familia, que es gente muy razonable, que le planteas el proyecto, que ellos entienden que el proyecto parte no tanto de un interés comercial, porque es un proyecto que intenta evidentemente tener una viabilidad, pero sino que busca la recuperación de las obras, el rescatar, como tú bien decías, los libros. Pues la verdad es que la gente suele, incluso autores pues hablando de la talla de Jacques Vallée o en el futuro a lo mejor Willis Strieber, pues gente de primer orden, entienden perfectamente la dimensión del proyecto, que es un poco ese amor por las obras y por recuperar esos libros. Y luego pues sí que es verdad que hay un rodaje
bueno, pues hablar con editores, hablar con traductores, hablar con ilustradores. Sobre todo el primer proyecto fue complicado, pero luego la verdad es que la cosa va rodando y poco a poco también, y también debo decir que esto es un proyecto muy colaborativo, donde tenemos muchos patrocinadores, se abren los proyectos y enseguida la gente nos apoya muchísimo, entiende que no está ante el típico... no somos una editorial comercial o que tiene un canal de distribución, sino que intentamos implicar a los patrocinadores en todo el desarrollo. Y la verdad es que pues realmente pues hemos sacado ya 3 libros. Antes he comentado, sobre todo el más relevante creo que fue el de Eduardo Pons Prades, porque como decía bien Nando, era una pieza de coleccionista que yo entiendo además que tenga su valor, porque a todos nos gusta tener el original, pero claro, estaba a un precio prohibitivo y nosotros pues lo que hicimos ¿A qué precio estaba, por ejemplo, por curiosidad, qué precio estaba? Bueno, pues, hombre, te lo podías encontrar en todo colección, a lo mejor a 150, 200 euros fácilmente. Yeah. Aunque yo ese libro lo he visto en una librería de viejo de Torrevieja a 3 euros. O sea, que es que al final la suerte te puede deparar. Pues en vez de reeditar, compra muchos de eso y así. Sí. No, la verdad es que, bueno, a veces siempre lo digo, las librerías de viejo siempre esconden grandes tesoros. Y los puestecitos estos que ponen en las ferias del libro de segunda mano, siempre hay algo interesante, ¿no? Y entonces, bueno, hemos sacado 3 libros, ahora estamos con el 4, que es un libro de Argentina, que también nos hacía mucha ilusión dar voz a la ufología argentina, que se llama Los extraños. Y los anteriores, como hemos dicho, Eduardo Pons Prades, El mensaje de otros mundos, John Key, La operación Caballo de Troya, que es un clásico fundamental de la ufología, que estaba traducido en México, pero una edición limitadísima y imposible de encontrar, y con una traducción que para el lector español medio es complicada por el tema de los localismos. Y el último ha sido Jacques Vallée, Emisarios del Engaño, que es un libro que versa sobre los cultos y las sectas de ovnis, ¿no? Y la verdad es que todos han sido, hemos lanzado los proyectos, todos han tenido éxito y por eso te digo que en el fondo parece difícil y es verdad que hay mucho trabajo, pero también tenemos mucha gente que nos ayuda. Pero claro, hay casos de obras que a lo mejor están incluso desaparecidas. ¿Cómo conseguís volver a editar, hacer una nueva edición? Bueno, ¿Cómo se hace realmente eso? Es gracioso porque muchas veces, en el caso de Eduardo Pons Prades, como te digo, siempre hay gente que nos ayuda. Tuvimos que escanear el libro desde un PDF porque ya, claro, los archivos de ese libro la familia ni los tenía y entonces ese libro solo existía en papel. Entonces tuvimos que escanearlo con un programa informático, corregirlo. Y bueno, pues al final se consigue editar. Ahora mismo también estamos con otros libros y rara vez cuando son libros complicados, como tú bien dices, de encontrar, o que ya ha pasado mucho tiempo, pues no existe un archivo, sino que casi el libro te lo tienes que volver a picar tú mismo, ¿no? Y maquetar y todo. Es que, claro, es reescribirlo entero. Es que es una labor de chinos. Tiene que llevar mucho trabajo. ¿Cuánto supone, por ejemplo, en tiempo cualquiera de estos libros que habéis sacado a la luz? Bueno, pues la clave es si tiene traducción o no tiene traducción. Si es un libro como el de Pons Prades o el de Los extraños que vamos a sacar ahora, que es editado en Argentina en el año 2000, el trabajo se simplifica mucho, ¿no? Porque básicamente, bueno, el libro de Pons Prades tuvimos que transcribirlo, tuvimos que escanearlo, tienes que editar el texto porque hay cosas que a lo mejor en su momento tienen sentido y ahora lo tienen menos y tienes que explicarlo mejor, pero cuando tienes que traducir el libro básicamente te ves obligado a escribirlo de nuevo, a editarlo de nuevo. Hay miles de giros y de matices que a lo mejor del inglés al español o referencias y te podemos hablar de 3-6 meses fácilmente, 6 meses. Maquetar, ilustrar, o sea, todo, claro. Sí. Es que estamos hablando eso te digo que es hasta sencillo. Llegado hasta ese punto ya es sencillo. Para sobre ti, todo ya cuando hay que traducir. Claro. Bueno, yo comentabas que el proyecto, evidentemente hemos dicho que es sin ánimo de lucro, que es de una forma totalmente filantrópica, pero cuéntanos, decíais que os financiáis a través de crowdfunding y que la gente está respondiendo bien a todos los proyectos. Sí, el crowdfunding, como bien sabes, es una opción que desde hace algunos años está sobre la mesa moda, para intentar financiar proyectos. Nosotros intentamos siempre hacerlo de una manera muy colaborativa, donde la gente se sienta bastante partícipe, intentamos informar mucho, somos muy activos en las redes sociales y intentamos tener un vínculo para que la gente se implique también. Ellos
la gente tiene que saber que el crowdfunding, yo también lo digo, nosotros hemos hecho los tres con éxito, pero en el crowdfunding hay un factor de riesgo, no es una operación comercial que yo hago una compra y tengo unos derechos como consumidor. Aquí es casi una inversión. O sea, en cierta manera, eres como un accionista, un mini accionista, ¿no?, de la empresa. Sí, entonces asumes un riesgo, ¿no? También se supone que tienes un retorno. Desgraciadamente, en otros sectores, los nuestros no es muy complicado, pero hay verdaderos escándalos de crowdfundings en Estados Unidos de cientos de miles de dólares, de millones de dólares, o en España de algunos tipos de juegos de mesa que bueno, se han planteado, luego ha habido problemas, y la gente no ha recibido absolutamente nada. O sea que, bueno, nosotros sí que es verdad que ya tenemos un know-how y una trayectoria y también no estamos haciendo nada extremadamente complejo, pero como tú bien dices, es una inversión, es formar parte de una especie de proyecto, de aventura, y tiene esos riesgos, ¿no? También pues sufrimos los retrasos de siempre, eso ya pido perdón. Siempre los proyectos se dilatan. Bueno, eso es normal. Eso pasa en las mejores familias. Tú por eso no te preocupes. Sí. Hay dos puntos claves aquí en esta labor. Uno es el trabajo detectivesco de encontrar a veces los derechos de autor, que eso puede ser ya un trabajo en sí. Claro. A veces, sobre todo, por ejemplo, hay veces que tenemos localizadas traducciones que no podemos usar porque no sabemos de quién pertenecen ya los derechos. Están en limbos que ni podemos usar. Lo mismo nos pasa con otros derechos. ¿Y eso no hay una oficina de información, ahora que tenemos Internet, de que tú pongas el título y te remita al autor, ¿no? Sí que la hay. El problema es que, por ejemplo, a veces pertenecen a la familia. Empresas. Bueno, empresas. Claro, yeah. Entonces tú empiezas a intentar hablar con la empresa y la empresa ya la ha comprado otra empresa, que la ha comprado otra empresa y al final nadie sabe decirte nada y bueno, pues muchas veces, sobre todo con el tema de las traducciones, los derechos sí que hay un mercado bastante estructurado, pero las traducciones de libros son complejas porque también la ley ha cambiado. En los años 80, por ejemplo, cuando un traductor traducía no tenía derechos sobre esa obra, ahora sí que los tiene. Entonces es un mundo complicado. Y luego hay libros también sin derechos de autor, hay traducciones libres, hay un mundo ahí que, bueno, intentamos compaginarlo. Como ha dicho Nando, me parece muy importante que nosotros sí que hacemos un trabajo totalmente siempre contactando con los poseedores de los derechos, ¿no? Claro, que lo hacéis todo legal, que no hay trampa ni cartón y que pueden estar tranquilos todos aquellos que quieran participar en el proyecto a través de crowdfunding. Luego, ¿qué les dais? ¿Una participación de beneficios? ¿Les regaláis el libro o qué es lo que hacéis con los que invierten? Sí, bueno, hay distintas jerarquías en el patrocinio, pero sí, la mayoría de la gente se lleva un libro. Sí. Un libro con unos extras, que suele ser un marcapáginas, una postal, alguna lámina, y luego vas escalando un poco y bueno, pues hay gente que recibe más libros, puede tener una lámina, otra gente que sale ya en los agradecimientos del libro. Mira, eso les hará ilusión además. Sí. Y luego, bueno, tenemos alguna recompensa especial que hemos sacado alguna vez, que sí que le dábamos acceso al consejo editorial, pero bueno, luego realmente el consejo editorial es tomarnos un café cuando queráis, así que tampoco tiene mucho misterio. Pues eso, volvemos al sistema de trueque, ¿eh? Cada vez más tenemos que hacer intercambios y por favor, yo te hago esto y tú me haces esto a cambio, porque tal como está el panorama. Además, bueno, en vuestro caso es diferente, pero el sector editorial está bastante complicado y hay infinidad de libros, mucha gente que además que a lo mejor no ha escrito nunca en su vida y de repente se lanza al mundo de la literatura. La mayoría se lo autoeditan porque cuando eres una persona muy conocida, pues saques el libro que saques, se vende solo. Pero claro, hay mucha gente que puede tener ese libro muchísima calidad, ser muy bueno, muy interesante, pero como no lo conoce nadie, sin promoción es muy complicado. Entonces el sector, y cada vez se lee menos encima, porque con internet y con tenemos alcance ahora ya tantos canales de televisión, canales de YouTube, en fin, yo creo que se lee menos, ¿no? Competencia por nuestra atención terrible y sí, es cierto. Yo creo que vivimos una buena etapa para el sector editorial, en el sentido de que creo que ahora mismo hay muchas posibilidades, como tú comentabas, hay muchos medios para autoeditarte,
pero al mismo tiempo pues el reverso es que hay una competencia desmesurada y es muy muy difícil. Claro. Nosotros eso siempre lo hemos tenido claro y siempre pues hemos formado parte de una comunidad que Nando también la conoce muy bien, ¿no? Que es un poco la gente que nos movemos en el círculo más de ufología o de misterio, y al final se crea un pequeño microcosmos donde, bueno, es bastante sencillo el plantear novedades y que la gente te escuche, y si son interesantes, pues que te escuchen cada vez más gente y que formes parte de esa comunidad. Y eso es un poco, yo creo que el secreto que hay es encontrar tus nichos, ¿no? El intentar encontrar tus pequeñas comunidades que sean un poquito quienes te acojan y que tengas ese pequeño público. El hacer cosas generalistas es extremadamente complicado. O sea, si quieres sacar un libro de cocina, pues lo vas a tener muy difícil, pero si sacas un libro de cocina para zurdos y veganos, pues oye, a lo mejor... Sí, mira, ahora está muy de moda la cocina vegana. De hecho, se están cada vez aflorando más restaurantes especializados en cocina vegana. Que sí, no hay que buscar ese nicho, si no es complejo. Ya, pero por ejemplo, ¿no sería mucho más fácil, por ejemplo, pues el libro digital por ebook y cosas por el estilo, que no daría tanto trabajo? La gente nos lo pregunta mucho y es cierto, sí, sería más sencillo, pero también hay un punto de la gente que nos movemos en el, bueno, que como tú entiendo también, que tiene cierta trayectoria o que le gusta el mundo del misterio, de este tipo de... Hay una cierta magia o incluso erotismo casi en el poseer el libro. Tocarlo, o sea, ¿no? Tocarlo. Nosotros intentamos hacer también libros muy bonitos, libros muy cuidados, donde hay unas ilustraciones, donde se intenta seguir una línea. Queremos que la gente tenga un libro que le dé valor al objeto en sí, ¿no? Entonces el ebook, también por un tema de negociación de derechos, es más complejo y nosotros perderíamos esa magia, pero efectivamente, y sobre todo para Sudamérica lo tenemos clarísimo, porque en Sudamérica tendríamos muchísimas posibilidades de trabajar y de vender, pero claro, las aduanas, los portes, de hecho tenemos clientes, pero es complicado, y el ebook sería la solución ideal. Pero también queremos hacer un ebook bonito. Bueno, es un paso más, ¿no? Para más adelante, que quizá... Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis? Hemos de decir que la editorial vuestra sois 2 socios, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu socio? Y Alex Barragán, que viene también de hacer un podcast que ahora mismo está un poco en stand-by, que se llama Terra Incógnita, y los dos somos un poco las cabezas más visibles del proyecto. Sí, hemos de decir que has colaborado en muchos programas de radio, pues especialmente pues en programas de misterio y bueno, pues y de ovnis, que ya siempre lo digo, intentaremos sacar algún día un libro que no sea de ovnis, pero no lo hemos conseguido todavía. Bueno, eso Nando está encantadísimo de la vida. No, Nando, de que solo te saquen de... Sí, y hace poco les mandé un mensaje que sobre si podían sacar el libro de Carlos Murciano, y me comentaron pues que era un poquito más complicado, que estuvieron a puntico de sacarlo, y claro, siempre te quedas con las ganas. Imagino pues que claro, que ellos que cuando van a sacar ciertos libros, me imagino que les hará un montón de ilusión tanto a ellos como a muchas personas que los escuchamos. Y yo tengo una idea, se me ha ocurrido ahora mismo mientras los estoy escuchando. Hay una revista, ¿se os ha ocurrido alguna vez reeditar algunas revistas, como por ejemplo Stendek, que es una revista que la he intentado buscar por miles de sitios, y me pasa lo mismo que con muchos libros, que vale mucho dinero, está descatalogada y no es asequible? No sé si se os ha ocurrido alguna vez la idea por la cabeza de reeditar esas revistas como es Stendek. Sí, de hecho nuestra idea, lo que pasa es que no nos hemos puesto, pero no sería sacar una especie de ómnibus, no un ómnibus, pero una especie de un retapado, un tomo donde incluyéramos pues una serie de números o de casos que nos parezcan interesantes, porque como Nando, es una revista que adoro, o sea, solo las portadas ya me parecen mágicas, ¿no? Y sí, por supuesto. Lo que pasa es que reeditar todas las revistas sería complejo, pero sí que yo creo que un buen recopilatorio también sería factible, y de hecho es una de las opciones que manejamos, y es una de las... Lo que pasa es que, claro, el problema de las revistas son muchos autores, los derechos ya se complica, y claro, a nosotros nos gusta hacer las cosas bien, y hay veces que hay gente que nos diría, pues chico, lánzalo, que tampoco creo que vaya... Pero bueno, sí que tendríamos que contactar con los
con los autores de la revista, y eso a lo mejor, pues si hay varios autores, podría complicarnos un poquito el proceso. Oye, ¿has visto, Pablo, cómo te estamos ampliando el negocio aquí rápidamente? En un momento, en Sí, 10 sí, minutos sí. ya te estamos encaminando para ebook, para revistas. Y ya solo nos falta hacer un programa de televisión, ¿eh? De libros. Un Netflix de... Y Qué- luego tengo otra petición. A ver, venga, peticiones. Otro de los libros que he estado buscando, que me he vuelto loco, que lo tiene, además, sé que lo tiene Luis Pisu, que es Manual del Ufólogo. Próbaselo, Nando. No, pero mira, Luis Pisu lo podía escanear para pasárselo a ellos. El autor es Alberto Adel Sabatés, y debe ser, pues no sé, yo he visto algunas fotografías y tal. Y ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Manual del Ufólogo. Ah, Manuel de Es Luz. un libro lo muy conozco. curioso. Yo a veces no sé si está escrito de coña o no, y porque es muy curioso, un libro muy curioso, y es una Es que no especie de llego ni a manual leerlo, he visto práctico. he visto Espera, alguna no hoja. habléis los dos a la vez, que si no, no sé. ¿Y qué decías, Nando? Que digo que no he llegado a leerlo porque, claro, no he tenido la oportunidad de tenerlo en las manos, ni de ver alguna fotografía, ni nada. Solo he visto así un poquillo por encima algunas imágenes que he visto quizá en toda colección de alguna foto que han subido, y no sé exactamente de qué trata, pero sí me ha llamado la atención y estaría bien tenerlo en mis manos. Pues esta misma semana alguien me ha mandado un mensaje sobre ese libro, y es un libro curioso. Es un libro, yo creo que está escrito así un poquito, no sé, es una especie de manual práctico para fotografiar, de investigar ovnis, y realmente, curiosamente, yo lo encontré aquí en una librería que, bueno, lo tenían allí como uno más, y bueno, tuve la suerte de cogerlo. Pero sí que es verdad que es una cosa que nos parece interesante, y tendríamos que contactar con el autor, que esperemos que con su familia. Esa es una cosa que tenemos pendiente. Te preguntaba antes, que nos hemos puesto a hablar de otra cosa, que ¿cuánto tiempo lleváis con reediciones anómalas? Pues cerca de año y medio. Año y medio, lleváis poquito tiempo, Sí. y ya habéis sacado 3 al mercado y estáis con otro proyecto de sacar uno nuevo. Sí. Vais muy y bien. ahora vamos con otro que es de Gustav Jung, el famoso psicólogo, uno de los padres de la psicología, que también le presta atención al tema ovni, y tiene un libro que es un clásico que se llama Sobre cosas que se ven en el cielo, y ese es inminente también, inminente. Oye, entonces, la temática de los libros que rescatáis son todos de ufología, o sea, ¿eso es vuestro enfoque, o también estáis abiertos a temas de paranormales en general, o de terror? Sí, estamos abiertos. De hecho, antes lo comentaba Nando, ¿no? Estuvimos a punto de sacar algo Flota sobre el Mundo, que sí que es un libro ufológico, pero el otro que también estuvimos a punto de sacar, pero no nos pudimos poner de acuerdo, era Sociología del Milagro, que es un libro no recuerdo el autor, creo que se llama Serrano, que es un libro sobre un análisis del impacto sociológico en el pueblo de Belmez tras la aparición de las caras. Sí. Y ese intentamos que fuera nuestro segundo lanzamiento, y no fue posible. Pero sí, tenemos algún libro, por ejemplo, algún libro de espiritismo antiguo de Arthur Conan Doyle, que nos parece súper interesante, y ese también lo tenemos en la recámara, ¿no? Es un libro de historia del espiritismo de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Y sí, por supuesto, pero al final nos pierde siempre la ufología. Bueno, de todas maneras, vosotros, porque la editorial está en Alicante, ahí tenéis una persona que, mira, de las caras de Belmedos puede escribir un libro entero, o sea, por supuesto. Pedro Amorós, que lo conocerás, claro, el presidente de Shape, ¿no? Sí, él estuvo allí implicado ha visitado muchísimas veces el pueblo, y ha estado implicado en muchísimas investigaciones, y ha puesto sobre la mesa fenomenología nueva, y bueno, sí que es verdad que tiene una trayectoria muy interesante. Alicante es la Comunidad Valenciana, somos una pequeña potencia de lo paranormal y lo forteano. Oye, y una cuestión, ¿cómo se os ocurrió? Porque, bueno, decís que es una editorial sin ánimo de lucro, pero hay que comer. Tú eres sociólogo, no sé si tienes tu trabajo por un lado y luego a ratos libres te dedicas a esto, pero ¿cómo surgió el lanzaros a este proyecto que lleva tan laborioso, no? Sí, bueno, pues Alex Barragán y yo tenía un podcast de misterio, y él puso el foco en uno de los autores que a mí más me han impactado, que fue John Keel. Y bueno, tanto Alex como yo podíamos leer en inglés, y de hecho pues participé en algunos programas suyos y siempre estábamos hablando de John Keel.
Y poco a poco íbamos hablando y siempre nos daba mucha rabia, o sea, que John Keel no estuviera traducido en castellano, salvo las profecías del Mothman, que fugazmente apareció. Entonces, poco a poco esa idea fue creciendo y, de hecho, yo no oculto que el proyecto original era reeditar solo a John Keel. Iba a ser una especie de biblioteca de John Keel y nos íbamos a dedicar solo a John Keel. Y luego, pues, fue mutando y, de hecho, John Keel este año esperamos volver a editar uno de sus libros en español y volver a ponerlo en la palestra. Pero realmente sí surgió como un poco esta obsesión de recuperar a John Keel y permitir que la gente lo pudiera leer en castellano, ¿no? Era una cosa que nos parecía incomprensible, ¿no? Como un autor de la talla de John Keel o el mismísimo Jacques Vallée, pues tenían obras fundamentales que cualquier ufólogo en otros países las manejan porque o han sido editadas o bien están publicadas en sus idiomas originales, como puede ser el inglés, y que aquí no, la mayoría de los investigadores pues no tenían acceso a ella, ¿no? Lo dicho, en 5 años en televisión estáis. Hablando de televisión, creo que que está teniendo una repercusión tremenda, no solo entre el público, sino en personajes muy reconocidos en el mundo del misterio, como por ejemplo Iker Jiménez y Javier Sierra, que ellos están animando y que están encantados con vuestra editorial, ¿no? Sí, ellos son lectores como buenos coleccionistas de libros, pues la verdad es que siempre han apoyado y nos han felicitado y bueno, para nosotros es un honor tener el apoyo, contar con lectores tan ilustres, ¿no? Y bueno, pero realmente ya te digo, a nosotros lo que nos motiva es eso, es este déficit que entendíamos que había de cierto tipo de autores que no sabemos por qué, porque el sector editorial pues nunca se preocupó por traerlos y sobre todo es eso, gente como John Keel, Jacques Vallée, y luego ahora mismo están saliendo nuevos autores que nos gustaría también tomarles el pulso, no solo remitirnos a libros que fueron grandes en el pasado, sino a libros que a día de hoy acaban de salir y que bueno, pues quizá puedan decir algo o aportar algo al estudio de los no identificados, de la fenomenología ovni o como la queramos llamar, o del mundo forteano paranormal. Oye, ¿y por qué crees que en España ha habido muchos libros que no se han traducido, no se han podido conseguir? Quizá es que en España no ha estado nunca muy bien considerada la ufología, ¿o qué es lo que pasa? No, a ver, hay una escuela de la ufología, Nando la conoce bien y él ha trabajado muchísimo, es una escuela más centrada en el fenómeno, a lo mejor te puedo decir aeronáutico, o más de objetos volantes no identificados, y luego, que esa yo creo que en España, sobre todo de la mano de gente como Benítez, ha tenido una difusión enorme, ¿no? Ese tipo de ufología ha tenido pues cantidad de libros, se han traducido un montón de obras. Pero luego ha habido otro tipo de ufología que se ha llamado paraufología, que es una ufología un poco, que es la que yo, por ejemplo, como sociólogo, me parece más, o con la que más me he identificado, que no sé muy bien por qué no tuvo ese... Yo entiendo que por pereza editorial, porque realmente hay un libro, y Nando lo conoce bien, que se llama Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée, que es un libro que funcionó fenomenal, se editó hace décadas, se ha vendido, es un libro buscado, pues nadie se ha preocupado en reeditarlo jamás. O sea, se ha quedado como una especie de artículo de segunda mano que se puede encontrar, pero no hay una edición nueva, ¿no? Hasta hace poco, por ejemplo, Salvador Freixedo también era que gracias a Dios ahí no tenemos que entrar porque ha habido alguien que se ha dedicado a recuperar sus obras, que a mí también me parecen apasionantes, y de hecho hace poco lo tuvisteis en Valencia, ¿no? Salvador Freixedo. En la muestra... Una perspectiva arrebatadora del fenómeno que a mí me fascina, pues sus obras han estado años. Entonces yo creo que ha habido una mezcla de pereza editorial, de no sé muy bien por dónde empezar a la hora de dirigirme a quién tiene los derechos, mezclado con el hándicap de la traducción, porque en la traducción nosotros somos nosotros traductores muchas veces, entonces eso ayuda mucho. Si haces una traducción para los pocos ejemplares que vendemos es extremadamente caro, ¿no? Entonces son proyectos que su recorrido comercial a priori es complicado también, ¿no? Te digo, tienes que hacer una traducción y a lo mejor luego vendes 300, 400 ejemplares, pues tienes que... Claro, es difícil sostener ahí comercialmente el proyecto. Entonces yo creo que eso podría explicar un poco tu pregunta, ¿no? Una mezcla de pereza, de obstáculos de traducción, de la viabilidad comercial
Y luego yo creo que sí que la ufología en España interesa muchísimo. Yo estoy seguro que yo he participado en muchos podcasts y cuando haces un programa de ovnis potente, la audiencia se dispara. O sea, eso es matemático. O sea, hay un hambre de ovnis y la gente es un tema que la apasiona. Entonces, yo creo que no. Yo creo que eran autores que interesaban. Lo que pasa es que no sé por qué, editorialmente, pues la gente pensó que no formaban parte de lo que la gente buscaba. Pero bueno, nosotros estamos demostrando que sí, que hay demanda. Y nosotros, John Keel, Jacques Vallée, todas las semanas recibimos pedidos y gente que se interesa y gente que quiere comprarlos y que, bueno, son gente que forman parte de la bibliografía fundamental de alguien interesado en la ufología. Oye, por cierto, ¿no estuviste en la muestra de misterio cuando había puestos de editoriales, había feria de artesanía, en fin? De hecho, había libros a la venta. ¿Cómo es que no estuvisteis? Eso fue organizado por Luis Pisu, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Pues mira... Estuvo pues Salvador Freixedo. Ahí tenemos... Nosotros como vamos por fases y tenemos pendiente el salir un poco más a la carretera. Y claro, de el hecho, año mañana que viene. mañana, no sé cuándo esto se grabe, se emita, ya habrá pasado, pero mañana presentamos en librería Bartleby en Valencia, ¿no? Porque hasta ahora nuestros libros no se vendían en ninguna librería en Valencia, ¿no? Entonces ahora mismo sí que es verdad que estamos empezando a ver eventos y fue una pena que no tuviéramos los reflejos de participar en esa muestra, bueno, sin duda. Para el año que viene. Oye, pregunta obligada. ¿Por qué tienes tanto interés con la ufología? ¿Tuviste alguna experiencia de pequeño o por qué esa pasión? Bueno, yo creo que yo como sociólogo intento explicarlo de esa manera. Yo creo que la ufología es la gran... Igual que a lo mejor a principios de siglo pues pudo ser el espiritismo o en otras épocas hubo otro tipo de disciplinas esotéricas, ¿no? Yo creo que la ufología para mí es el gran fenómeno forteano paranormal del siglo XX. Del XXI ya no lo sé, ya no sabría decírtelo, pero del XX estoy convencido. Yo nací en el siglo XX y entonces para mí siempre ha sido como una de las grandes, de los grandes fenómenos que para mí, más allá de ver luces en el cielo, de si son naves o no son naves, pues supone un enigma que a mí me ha fascinado siempre desde pequeño. Yo debo reconocer que cuando era más joven era bastante más cerrado de mollera y más racionalista, y fue sobre todo cuando leí Pasaporte a Magonia y Jacques Vallée, que es un libro que yo de aquí recomiendo a cualquiera que quiera que le den un pequeño shock en la cabeza, porque es un libro plagado, preñado de buenas ideas, de imaginación, de nuevas perspectivas, muy lúcido, que te demuestra de manera casi fehaciente que algo está ocurriendo, ¿no? Que no sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, pero que algo está pasando y siempre ha estado ahí y te demuestra que ha formado parte de la historia del hombre, de la humanidad, y que ahora su manifestación moderna es lo ovni, pero es algo que forma parte de algo mucho más grande, ¿no? Y entonces yo cuando leo ese libro, pues me quedo cautivado pero yo desde pequeño, o sea, siempre me fascinó el tema de los extraterrestres, de los ovnis, de los no identificados. No sé, intuía que estaba en contacto con algo importante. Para mí era muy relevante y siempre ha sido muy, muy emocionante. Oye, y tan versado que estás en el mundo de la ufología, tendrás una opinión muy interesante. Quería saber, ¿tú qué crees que son? Con todo lo que has leído y con todo lo que has observado. Yo ahora mismo hace unos años saqué un pequeño ensayo que trato que para que te des cuenta de mi grado de confusión, escribí el ensayo para intentar entender el fenómeno. O sea, no escribí el ensayo para explicar lo que sabía, sino voy a escribir un libro para organizarme y ordenarme las ideas para ver si llego a alguna conclusión. Y yo tengo la sensación de que estamos ante un fenómeno que tiene una vertiente psicosocial muy elevada. Y esto no quiere decir que piense que los ovnis no existan, sino o que las entidades con las que estamos en contacto no existan, pero que existen de una manera que no es la convencional ni es la objetiva, ni por así decirlo, no concibo el fenómeno como dicen algunos ufólogos modernos de un fenómeno de tuercas y tornillos. Para mí es algo muy emparentado con Jacques Vallée y John Keel, algo que tiene que ver pues con una dimensión humana, psicosocial o por lo menos ajena a nuestra realidad material, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, John Keel hablaba de los ultraterrestres, no hablaba de extraterrestres, sino de ultraterrestres, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que tiene una vinculación y lo vinculo mucho al fenómeno y al hecho religioso. Para mí creo que hay una componente muy afín entre las experiencias de los contactados, de los que han visto luces en el cielo, que son fenómenos que se han repetido a lo largo de la historia. Creo que se vertebra todo en el mismo fenómeno y para mí tiene mucha vinculación con el desarrollo de religiones. Sí, pero bueno, ahora mismo transforma te digo mucho que sí. también, ¿no? A cada persona que ha estado contactada, luego les cambia la vida, ¿no? Es La trascendencia, giro. totalmente. Sí. Eso es un hecho, vamos, inapelable. O sea, hay un fenómeno de muchas, en las experiencias más intensas, hay un fenómeno consecutivo posterior siempre de trascendencia que tiene mucho de espiritualidad, de religión, y para mí eso forma parte casi de que estamos hablando un poco de lo mismo. Pero yo te digo, ahora mismo estoy reescribiendo ese ensayo y a lo mejor cambio de opinión cuando lo acabe, no sabría decir. Bueno, estaremos atentos. Nando, nos tenemos que marchar, te doy 30 segundos para que te despidas. Pues nada, dar la enhorabuena porque yo creo que proyectos así son los que hacen falta en el mundo del misterio y sobre todo en la ufología, y que sois los primeros en hacer algo así, yo creo que en este país, de reeditar ciertos libros que merecen la pena y que nadie les ha dado voz, con que mi enhorabuena, de verdad. Antes se me olvida preguntarte la página web donde pueden adquirir esos libros, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Nuestra página web es reedicionesanómalas.bigcartel.com. Big Cartel. Bueno, Big Cartel, sí. Vale, gran cartel. Estamos trabajando en ello, como veis somos amateurs. Muy bien, pues Pablo Vergel, un placer y bueno, pues también apoyo la moción de Nando, desde luego enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y además un proyecto pionero y muy interesante, simplemente lo de rescatando libros es ya lo dice todo, ¿no? Cuídate, pues nada, Pablo, seguiremos hablando. Daros las gracias a vosotros, Nando en particular, que siempre llevo una actividad frenética en las redes, y agradecerte a ti la entrevista en profundidad que me has hecho, porque la verdad es que me has dado la oportunidad de hablar de todo largo y tendido del proyecto. Te lo agradezco mucho. Pablo, cuando saquéis un nuevo libro, reeditéis, pues aquí estaremos. Cuídate. Muchísimas gracias. Nando, que nos vamos. Adiós. Pues nada, que tengas buena semana. Que viene. Venga, igualmente un beso muy fuerte. Adiós.